Y abrimos el espacio de esta semana hablando de Crónica Negra. Y fíjense que esta historia va a estar envuelta en muchísimos misterios. Y hablo en plural porque van a entrar en juego nazis, espías, como no, crímenes y seres venidos de otros mundos. Un cóctel explosivo. Juan Rada, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, buenas y en este caso misteriosas noches. Como ya he dicho, Juan, una historia que tiene vínculos con nazis, con espías, con la nobleza y con extraterrestres. ¿De qué va todo esto, Juan? Pues es curioso, un caso que además podría haber pasado totalmente desapercibido, ¿no? Pero por culpa de la censura saltó a la luz. Y en fin, ya digo que a veces la censura hizo un poco lo que se llama efecto Streisand, ¿no? El famoso, lo que pasó con las fotografías que le hicieron en su chalet en el interior a Bárbara Streisand. Entonces la tía demandó, la actriz demandó y demás, y fue peor, porque si de la otra forma igual la hubieran visto 4, tuvo tal eco mediático que lo vieron millones de personas. Y aquí pasó igual, que por culpa de la censura, algo que hubiera pasado desapercibido, ¿eh? Pues bueno, era un domingo por la mañana, hace 70 años, ahora, y cuando salía el caso, el semanario, pues en esa fecha, salía los domingos por la mañana, y era el día de venta. La gente, cuando aquellos tiempos, de traje, de camisa nueva, corbata, comprar el periódico, el aperitivo, misa, y periódico, pues muchos, el caso y demás, ¿no? Y entonces estaban imprimiendo a primera hora de la mañana, cuando el censor, que estaba ya a pie de la rotativa, dice, ¡quieto!, mirando la portada. Esta foto va contra la moral, dice de modo tajante y demás. Lo único que se veía en la portada, eso sí, casi a toda plana, pues era una mano cortada a la altura de la muñeca y flotando en una lechera. Antaño, para la gente joven diré que la leche no se vendía como ahora en Tetrabric, sino a granel, ¿no? La gente iba a las casas y tal, y los usuarios bajaban con sus lecheras, que eran recipientes de metal o últimamente ya de plástico, y te echaban 2 litros, 3 litros, lo que el consumidor quisiera comprar. Bueno, pues era una mano ahí, perfectamente, muy bien, con unas uñas esculpidas y demás, pero flotando allá. Y bueno, pues dijeron que eso no podía salir así. Total que, bueno, no daba tiempo a hacer otra fotografía para colocar en la portada, porque en fin, no era como ahora el tema digital, ¿no? Había que ir al fotograbado, había que grabar una foto a base de ácido en una plancha de zinc, era muy lento. Y claro, era domingo, se iban a perder los autobuses, los trenes, todo medio de transporte. Entonces, a prisa y corriendo, escribieron, el fundador del caso iba a poner el caso de la mano cortada. Pero claro, se repetía la palabra. Entonces dijo, bueno, el misterio de la mano cortada. Y ahora, a seguir imprimiendo. Claro, y además, se cambió la portada, pero es que esa foto luego iba dentro. O sea, que la gente que comprara el ejemplar lo iba a ver dentro. Bueno, pues nada. Sale a la calle y la gente, cuando ve una cosa artesanal, misterio de la mano cortada. Decía, pero ¿esto qué es, no? O sea, ¿qué es esto? Y claro, la gente se volcó, pero como locos a comprar aquello. Que se agotó el periódico en poco rato. Hubo que hacer una segunda edición. El caso llevaba solamente un par de años en el mercado. Pues de ese número ya se hicieron 200.000 ejemplares, que era una cifra muy importante en aquel tiempo, ¿no? Se agotaron. Fue la primera vez, puede que la única, que hubo reventa de ejemplares en la prensa, porque ya la gente por la Gran Vía y tal no encontraba. Y es que un avispado kiosquero del barrio de Tetuán cogió la furgoneta y se fue recorriendo el centro y comprando todos los ejemplares que había en los kioscos. Se vendían a 2 pesetas, los compraba y los vendía a 5. O sea, estaba bien el negocio, ¿no? Otros iban allá a la imprenta, ahí cerca de la Plaza de España, a recoger los ejemplares, a comprar, ¿no? Los ejemplares rotos que había y tal, porque tal era el efecto de esto. En fin, ¿qué había ocurrido con todo esto? Pues es que unos días antes, en el caso, se recibió una llamada, ¿no? Y dijo, mire, soy Luis Seggi, hijo de la marquesa de Villasante. Y dice, quiero hablarle de mi hermana. Bueno, vale, ¿y qué le ocurre? Dice, pues sucede que falleció hace unos días y después hemos descubierto escondidos, donde su almohada, un cuchillo afilado y una tabla de partir carne. Dice, como mi madre se encerró en su habitación con el cadáver durante un par de días, y dejó que nadie lo viera. Dice, ¿está seguro de lo que dice?, le decía el periodista. Dice, la vigilábamos porque nos tememos no poder. Y dice, luego la metieron directamente en el ataúd y nadie pudo ver el cadáver. Dice, sospechamos
que ha cortado parte del cuerpo de mi hermana. Bueno, por Dios. Claro, dice, además, él dijo que había avisado al juzgado, pero como no se avisaba, no confiaba, vamos a decirlo así, en las autoridades, dado los altos contactos de su madre, yo digo que era marquesa de Villasante y baronesa de Alcalí, hija de un grande de España, en fin, pues lo decía el caso. Total, que cuando fueron los reporteros ahí a la calle Princesa 72, que era una de las muchas casas que tenía, ¿no? En Madrid tenía esa, coincidió también con los agentes de la Brigada de Investigación Criminal. Total, que, todos subieron juntos, porque dio la casualidad, suerte para el caso, que el jefe del grupo de policía era un inspector jefe, Sebastián Fernández Rivas, que precisamente colaboraba en el semanario, escribía con seudónimo, Seferi. Entraron en la mansión, bueno, era por todo lo alto, ¿no? ¿Qué vamos a decir? De cortinones, de cuadros, de esculturas y tal, pero también observaron que había muchas lecheras de plástico y demás, o sea, cosas de estas, y en una de ellas encontraron flotando esta mano. Estaba ahí flotando, ¿esto qué es? En fin, en líquido, en formol y demás. O sea, eso sí, parecía que era un cercenamiento, o sea, un corte perfecto realizado pues ya post-mortem y demás, ¿no? Total que, bueno, pues todos salieron ahí, una noche ya fría ya, de madrugada ya, y claro, pues el fundador del caso dijo, bueno, esto es un tema muy importante, porque sabían quién era esa señora, ¿no? Era una señora, pues ya digo, nacida en Valencia en noble cuna, insisto en que era marquesa de Villasante, baronesa de Alcalí, duquesa de Valdeiglesias, vizcondesa de la Mosquera, abogada de profesión, hija de un destacado político, en fin, además una mujer pues de carácter aventurero, se había tratado con presidentes de países, Nueva York, Washington, Chicago, Boston, México, La Habana, París, bueno, o sea, Premio Nacional de Pintura en España, incluso hizo retratos de varios presidentes, entre ellos el de Estados Unidos, John Calvin Coolidge, y el de Cuba, Gerardo Machado. Luego hizo amistades en Hollywood con famosos actores. Entabló amistad con el magnate Henry Ford, que por cierto le regaló un valiosísimo collar de perlas con el que apareció fotografiada en el New York Times. En fin, quiero decir que era una persona muy rodeada, ¿no? Pero a mí quedaba algo oscuro detrás. ¿Y qué pasaba? Bueno, oscuro. Estaba tapado. Había sido la Mata Hari española. Esta mujer, como he dicho, era de origen de Valencia y allí había tenido amistad con el gobernador militar, algunos dicen algo más que amistad, Miguel Primo de Rivera, el futuro dictador y padre del fundador de Falange Española. Entonces le propuso que ingresara en el Círculo 30. El Círculo 30 fue el incipiente servicio secreto de Estado. O sea, lo anterior que ha habido, pues al CSIC, al CNI, esto fue lo primero que hubo. ¿Y por qué lo quiso meter ahí? Porque era cuando la guerra de Marruecos. Y sabía que ella, una vez en Granada, había coincidido con Abdelkrim, que era el líder de la rebelión de los rifeños, ahí en el norte de Marruecos, zona de Melilla. Entonces, sí, porque esta mujer estaba en Granada en un hotel, y Abdelkrim, que entonces vivía en Melilla, incluso era juez de paz en Melilla y demás, había ido a ver a un hermano suyo que estudiaba ingeniería en Granada. Y él pues se quedó muy prendado de esta mujer, pues que era muy bella, tenía mucho ancho y demás. Entonces Miguel Primo de Rivera, que lo sabía esto, le dijo, bueno, tú puedes ahí dar juego. Y entonces la marquesa, ya convertida en espía, se desplazó como reportera de guerra allá al norte de África. Iba como corresponsal del diario La Correspondencia de España, pues lo que se usa casi siempre, ¿no? Espías que los meten como falsos periodistas, pues para que con eso puedan moverse mejor. Cruzó el África, desde el Mediterráneo hasta el Sáhara y demás. Ella, eso sí, hizo buenos reportajes, sobre todo gráficos, viendo cómo miles de compatriotas caían ante la ferocidad del enemigo y demás, ¿no? Y vamos, tuvo mucho contacto con toda esta gente. Y claro, consiguió entrevistarse con Abdelkrim, que era el líder de la guerra que se había rebelado contra España, ¿no? Y compartieron jornadas de intimidad y confidencia. A la par tuvo también contactos con otra gente y demás. Estas relaciones que tuvo con Abdelkrim le sirvieron para obtener valiosa información. Y así, un oportuno aviso que dio al entonces comandante Francisco Franco evitó que éste
cayera en una emboscada con sus legionarios cuando iban a pasar por una especie de barranco. Prácticamente le salvó la vida, por primera vez. ¿Por qué por primera vez? Porque poco después, en 1916, hubo un asalto cerca de Ceuta, en Buch, una plaza. Y entonces Franco se llevó un disparo en el bajo vientre. Entonces los médicos, allá en pleno combate, dictaminaron que su estado era gravísimo. Pero en fin, quiero decir, ¿pero por qué se pudo medio salvar? Vamos, pudo llegar en buenas condiciones al hospital. Porque esta mujer, que también tenía estudios de medicina, le hizo un torniquete y gracias a que no perdió mucha sangre y no hubo infección, pues pudo llegar bien al hospital y salvar la vida a Franco. Por eso hablaban siempre los moros de Franco, decían que tenía la baraka. Baraka es una palabra árabe que significa aliento de vida o suerte providencial. Entonces, en fin, cuando ahora dicen los socialistas que ellos metieron a la mujer en el ejército y demás, no es cierto. La marquesa fue nombrada capitán honorífica del ejército español. Llegó incluso a pasar revista a tropas del ejército y demás, porque Franco le premió con ello, nombrándola capitán del ejército. Es más, cuando ascendió a teniente coronel, está ahí en las hemerotecas, la portada del diario ABC iba íntegramente dedicada a Franco y a la comida en su honor por el ascenso que le daban las autoridades del país. Pero había una mujer a su lado, a su lado, digo, en toda la sala, y era la marquesa de Villasante, la única mujer invitada que estaba al lado de Franco y una de las pocas personas en España que tuteaba al futuro caudillo. En fin, quiero decir que, bueno, aparte de ser nombrada capitán del ejército, fue condecorada por Alfonso XIII y demás. En fin, claro, de regreso a la península, tras un par de años por tierras marroquíes, trajo consigo una magnífica experiencia como espía y también, ojo, ahí empieza ya la historia, profundos conocimientos de magia negra, ciencias ocultas y rituales africanos. En fin, por relación, vamos a decir, por obligación profesional, pero también por relación, porque por su afición se había relacionado con adivinos, brujos y miembros de extrañas sectas. Algo que a partir de entonces marcaría hondamente su futuro. En fin, ella regresó aquí y, en fin, estuvo haciendo viajes por España. Por ejemplo, don Primo de Rivera, ya en la dictadura, le encomendó que vigilara a Miguel de Unamuno, a Blasco Ibáñez y a otros filósofos y pensadores sospechosos para el director militar y demás, ¿no? Luego, estallido de la Guerra Civil, le sorprendió en Barcelona, estuvo integrado entonces en el SIFNE, que era el Servicio de Información del Sureste de España, y ya realizó labores de espía entre Inglaterra y el bando franquista. Y demás. En fin, pertenecía a lo que se llamaba la Quinta Columna Nacionalista Española. Entonces, claro, aquí sabemos que fue terminar la Guerra Civil Española y comenzó la Segunda Guerra Mundial. Pues mala, de nuevo a negociar con alemanes y demás. En fin, turbulentos años, estos de Margarita Ruiz de Leorí, en los que le tocó servir, mejor dicho, a la monarquía, a la república, a los sublevados, al Tercer Reich, pero en fin, ella se adaptaba muy bien a cualquier situación y demás, ¿no? Total, que luego una ya terminó los conflictos bélicos y podemos decir que su labor de espía, pues se dedicó a viajar. Tenía 4 hijos, pero como tenía mucho dinero y demás, pues los dejó con nurses y demás, y estuvo viajando por Estados Unidos, y en fin. Pero eran 3 chicos y una chica. De pronto lo avisaron de que la chica, la hija, estaba gravemente enferma. Y rápidamente volvió a España y le invadía un cierto sentimiento de culpa, de dolor, de desamor, por no haberle dedicado el tiempo que debía a esta mujer, ¿no? Y encima que era una chica muy maja, había vivido hasta hace poco en Albacete y se dedicaba a obras sociales y demás, en fin, era muy diferente pues, a la vida que llevaba de vividora la madre o un poco golfo de algunos de los hermanos. Entonces, lo primero que hizo es traerla de Albacete, que ahora luego hablaremos del tema de Albacete, de la casa de los fantasmas, traerla de Albacete a Madrid, a la residencia que tenía en Princesa 72, para que la trataran los mejores médicos y demás, pero no, duró poco tiempo, pero ella, la marquesa, no se separó de la cabecera de cama día y noche y demás. Luego vino ese encierro que metió y que sospechaban los hijos de que algo había pasado, porque habían visto algún cuchillo y demás, en fin. Bueno, el tema del entierro, el funeral y demás, tuvo mucho con Madrid cuando desfiló la comitiva funeraria por las calles y demás, ya digo, por la gran importancia social que tenía la marquesa y demás, ¿no? Acabo de decir yo también qué pasaba con la mansión de Albacete.
se llamaba la Casa de los Fantasmas, le llamaba la gente. ¿Y por qué? Estaba sita en la calle Mayor 54 y inspiraba curiosidad, temor, hasta miedo. En fin, incluso decían no, existía, pero claro, se negaba policialmente que debajo existía una red de galerías subterráneas. En fin, se supo que ya digo que ella se retiró una vez terminada la Guerra Mundial del tema este de nazis y demás, pero se supo que ya en los bajos, esa Casa de los Fantasmas, había alojados un par de misteriosos extranjeros. Tan solo salían algo de noche, pero ya cuando ya avanzada la noche, con mucha oscuridad, pero siempre estaba esa la vieja del visillo que le veía, ¿no? Y bueno, ¿y qué hacen? Porque además eran unos señores muy altos, con pinta como germanos y demás, altos, rubios, fuertes, con aspecto marcial y con bata blanca, ¿no? Y luego dentro, porque siempre hay curiosos, pues por alguna rendija y demás pudieron ver que las galerías subterráneas, pues que se movían por allá bastante, de día, y que, con sus batas blancas, y les veían con probetas y demás. En fin, se sabría luego al tiempo que se trataba de dos científicos alemanes, militares, concretamente un coronel y un capitán perteneciente a la inteligencia de las SS, que habían experimentado en los campos de exterminio de los nazis con cobayas humanas. Entonces vinieron aquí a España a través de la ruta de las ratas, que se llamó. Muchos nazis escaparon por Italia y otros muchos por España para saltar a Sudamérica. Pero algunos se quedaron como ellos y montaron un laboratorio clandestino en los sótanos de esta casa de la Marquesa, ahí en Albacete. En fin, ellos entraron con pasaportes canadienses falsos, no, a nombre de un tal George Frankenberg, Joseph Smith. En fin, era total que a raíz de que saltó lo de la mano cortada, claro, ahí se desorganizó todo, ¿no? Y entonces, es más, desaparecieron, parece que vinieron rápidamente a Madrid para de aquí irse a Canadá con sus pasaportes falsos. Luego de allá habrían ido para Sudamérica o para donde se pudieran asentar, ¿no? Pero en su precipitada fuga incluso se dejaron una pistola ametralladora Mauser calibre 7,63 en perfecto estado de funcionamiento, ¿no? Claro, cuando se fueron, entró la gente allá y vieron que en los subterráneos había, pues, salas de operaciones con grandes lámparas de techo, como las que se ven en los quirófanos y demás, y numerosos enseres, camillas, armarios metálicos de puertas de cristal, material quirúrgico, productos etiquetados de todo tipo, de farmacia, ¿no? Pinzas, tijeras y demás. Entonces, estaba claro que ellos estaban haciendo trabajos con personas o con animales, ¿con qué? Al parecer, la realidad es que experimentaban sobre armas bacteriológicas, como podía ser, o como al parecer era, ¿no?, una fórmula de envenenamiento de las aguas que desarrollaba su letal efecto varios días después. O sea, es envenenar donde están las fuentes de origen del río y luego que a los días la gente las bebe normal, porque no les afectaba el sabor ni nada, y ya a los días, a los unos cuantos días, cuando ya las han consumido casi todo el mundo, pues puede producir pues estragos. Y también querían buscar otra cosa. Entonces siempre se ha oído lo de la pastilla de cianuro, ¿no? Que un espía, cuando, en fin, cuando el mismo Goering, después de juzgarle en Nuremberg, pues no lo llegaron a ejecutar, porque se metió una pastilla de cianuro. Le hicieron ya una pastilla de cianuro y se quitó la vida. Entonces hay ocasiones en que espías y demás pueden tomar pueden tomar una pastilla de cianuro para quitarse la vida, pero igual luego resulta que ha sido una falsa alarma, que no iban a detenerle. Entonces este capitán y este coronel querían buscar una especie de veneno, pero que tuviera también un producto contrario, o sea, un revulsivo, vamos a decir, antitóxico, que pudiera anular su acción. O sea, yo veo que me van a detener, me enveneno, pues si luego me sueltan porque sospechan que yo no soy lo que sea, pues no pierdo la vida, sino que me tomo el antídoto y adiós el efecto. En fin, quiero decir que eran historias curiosas, macabras y demás. Pero es que este tema de la Casa de los Fantasmas no terminaba ahí, sino que fue relacionado con el expediente Humo. Y es que, los aficionados a la ufología conocen este caso, otra gente joven igual no les sonará, pero es que en aquellos años, estamos en los 50, un grupo de aficionados a la ufología comenzaron a recibir por correo en sus casas informes mecanografiados. Versaban sobre diversos temas, principalmente eruditos, destacando todos por su elevado nivel expositivo,
y ausencia de contenido mesiánico. Datos y temas de tipo pues, astronómico, geológico, matemático, fórmulas científicas, etc. Y los autores afirmaban, curioso, que decían que procedían del lejano planeta Humo, que habían llegado en 3 naves discoidales y que inicialmente habían aterrizado en el departamento francés de los Bajos Alpes. Eso había ocurrido en el año 1950. Aquí llegaron algo después. Dice que ahí en Francia contactaron con los primeros humanos para investigar, pues eso, hábitos, culturas, costumbres, lenguaje y demás. Entonces, un par de años después, en el 52, coincidió con este suceso de la mano cortada, se iniciaron los primeros y supuestos avistamientos de naves humitas en España. También en otros países, Brasil, Bolivia. Y entonces, según los testigos que lo vieron, han salido fotos en periódicos de entonces, como en el de Informaciones y tal, se veía que en la parte inferior de esta especie de platillos volantes se veía el símbolo humita, ¿no? Que era como una H con un palito en medio, ¿no? Y era el mismo logotipo, podemos decir, que acompañaba las cartas que enviaban. Ya digo que era un signo gráfico imitando la letra H y el palito en el centro. Claro, un ideograma o logotipo que se convirtió un poco como el signo de estas naves voladoras y demás, ¿no? Claro, este interés por los humitas, de pronto, y volvemos al caso de Albacete, se incrementa a raíz de unas declaraciones de un ufólogo y sacerdote, Enrique López Guerrero, de Sevilla. En su momento fue muy conocido. Entonces, era conocido popularmente como el cura de los ovnis. Y mandó una carta y habló con el diario ABC, donde decía, textual, la tengo yo aquí delante: nuestra primera residencia en España fue escogida en una población recoleta, Albacete. Una dama amante de los animales prestó asilo a mis 2 hermanos que pudieron durante su forzoso encierro. 2 hermanos. Esto recuerda a que veían 2 extraños seres allá, ¿no? Pues dice, a mis 2 hermanos que pudieron durante su forzoso encierro para realizar las primeras experiencias psicofisiológicas con mamíferos terrestres. Añadían, todo discurría con normalidad hasta que en una de estas pruebas escapó a su control, infectando a la hija, ya digo que la hija de la marquesa vivía ahí en esa casa de Albacete, infectando a la hija con algún extraño bacilo de alto riesgo traído desde la constelación Virgo, desde la constelación Virgo. Dijo, en concreto, 6 focos virales que la enfermaron mortalmente. Así explicaban cómo se habían asentado en Albacete gracias a la colaboración de esta dama amante de los animales, y lo explicaban. Entonces se referían con ello a la hija y dice, se referían a la muerte de Margot. Margot era la hija, ¿no?, de la marquesa. Y entonces, a raíz de eso, numerosos investigadores y aficionados al tema de ufología, humitas y demás, incluso procedentes del extranjero, llegaron a Albacete, realizaron psicofonías, ouija, toda clase de experimentos, peinaron la urbe en busca de pruebas y testigos y demás. Es más, la expectación se disparó cuando José Luis Jordán Peña, uno de los fundadores de la Sociedad Española de Parapsicología, declaró a la prensa haber visto un platillo volante, estamos hablando de los humitas, claro, un platillo volante con un signo desconocido en su panza, en el barrio de Aluche. En fin, y además estaba acompañado de otro ufólogo, su amigo Vicente Ortuño, quien corroboró el hecho. Entonces, esto fue a más, ¿no? Mensajes, escritos, contactos telefónicos, telepáticos, en fin. Crecía la polémica. Bueno, luego se sabe, eso lo saben ya los seguidores del fenómeno Humo, que en 1993, o sea, transcurrido 2 décadas, y este Jordán Peña, acosado ya por las evidencias, dijo que, en fin, que los comunicados pues lo había hecho él con algunos colaboradores y demás, pues eso, que era un montaje basado en falsedades, aprovechando la ficción que había en aquella época por el tema alienígena, y lo razonó como un experimento sociológico, en el que, como he dicho, le ayudaron especialistas para comprobar el impacto que produciría la población en el aterrizaje de seres procedentes de otros planetas. En fin, recuerda un poco aquel famoso programa de radio que en su momento hizo en Estados Unidos Orson Welles, ¿no? Y a este, Jordán Peña, se le dio la idea de que la Casa de los Fantasmas, un escenario singular, ¿no?, el de Albacete, en fin. Curiosamente, situación que fue aprovechada oportunamente por el gobierno como maniobra de distracción. Puesto claro, lo de los 2 nazis ahí investigando y protegidos por un personaje próximo a Franco,
pues no les hacía mucha ilusión a los del gobierno, ¿no? Entonces, que se desviara el tema hacia investigadores procedentes del planeta Humo, pues venía muy bien para desviar las sospechas, ¿no? Y, en fin, quiero decir que trataron de desviar el tema. En fin, total que a todo esto, pues la marquesa, ya digo, aquella noche que fueron los policías y los del caso y demás, pues en fin, fueron detenidos y demás, pero ahora, aquello se frenó rápidamente. En el caso se recibieron consignas del fundador, desde el Palacio del Pardo, para que se parara aquello, ¿no? Para que no se informara más, o sea, que se vetara. Pero claro, el fundador del caso vio que aquello pues contenía mucho aliciente, ¿no? Una persona de la nobleza, una persona muy conocida por medio espías, nazis y demás, porque además era un caso, un crimen donde no había pasado nada, ¿no? Luego se demostró que esta mujer, esta marquesa, a raíz de esos brujos, de esa gente que conoció en el norte de África, donde allá a los muertos les cortaban parte para guardarlas como recuerdo, como reliquias, sobre todo si se trataba de gente buena, pues ella hizo lo mismo con su hija Margot. La consideraba una santa, pues ella digo, era una mujer que se dedicaba en Albacete a hacer obras de caridad y demás, y como pensaba que era una santa, pues le cortó la mano, que la conservó ahí, en la lechera, ahí, en una loción de formol y tal, y algunas partes más del organismo, ¿no? Entre ellos un ojo, pelo público y demás, pero bueno, ella lo consideró como reliquia. Incluso le llegó le estirpó los ojos, eso sí, y le cortó el tercio anterior de la lengua. En fin, se ve que seguía un poco estos ritos que había, no sé, ancestrales de brujería del norte de África, ¿no? Amputaciones, ya digo, realizadas que correspondían al yacidismo. El yacidismo es un rito cuyas raíces se remontan a 2000 años antes de Cristo, en África, 2000 años antes de Cristo, donde el derramamiento de sangre es fundamental. Ya digo, lo aprendió en las montañas norteafricanas de un morito, que era consejero de Abdelkrim, del que era líder del alzamiento contra España y que llegó a amante suyo. Además, el abogado defensor de ellos, pues usó un ardid muy bueno, ¿no? Y dijo que, hombre, en España, dijo, multitud de templos y de conventos conservan restos de santos. Dijo, incluso destacó que Franco tenía en su dormitorio y viajaba con el brazo incorrupto de Santa Teresa de Jesús. Entonces, si esta mujer pensaba que su hija era una santa, pues quiso también tener un recuerdo, una reliquia y demás. En fin, total que nada, fue un arresto de 3 meses, bueno, de 6 meses para ella y 3 para el marido. Pero en fin, como ya habían estado un tiempo retenidos y demás, pues fueron puestos en libertad, ¿no? Ya, es que desde las alturas del poder, porque ella más, curiosamente, cuando la llevaron detenida, lo primero que decía, que me pongan con el pardo, que quiero hablar con Franco. Y la gente, ojo, una persona que se permite llamar directamente a Franco, ¿no? Entonces ya digo que desde las alturas del poder, pues se cursaron instrucciones para que la causa se soslayara, ¿no? Sin mayores consecuencias para los acusados. Se intentó dar carpetazo y demás, ¿no? Hay una expresión, por ejemplo, que la gente no sabe, eso de que esconde la mano que viene la vieja, y es que en las calles de Madrid los niños empezaron a cantar una tonadilla infantil que todavía recuerdan los mayores, y es que en la calle de la Princesa vive una vieja marquesa con su hija Margot, a quien la mano cortó. Moraleja, moraleja, esconde la mano que viene la vieja. En fin, ella también siempre amenazó que tenía una biografía, unas memorias muy importantes, porque a saber la de cosas que sabría esta mujer, ¿no? Por sus contactos con altos políticos españoles. Estuvo liada con gente muy importante, incluso digo, con presidentes de otros países y demás. Entonces, se manejó el caso, se marcó un objetivo difícil, pero muy interesante, que era localizar las memorias de la difunta, porque ella estuvo escribiéndolo, incluso alguna parte de ella lo publicaba semanalmente en un periódico, un semanario que se llamaba Domingo, ¿no? Publicaba algunas cosas, pero siempre dejaba caer puntos suspensivos, como diciendo, bueno, cuando salgan mis memorias, en fin, hizo una buena promoción. Ella hablaba de aventuras, de servicios políticos, secretos de estados, relaciones sentimentales. Por sus páginas desfilaban, pero personajes más importantes de muchos países, ¿no? Y cosas hubieran creado mucha conmoción si se hicieran públicas, ¿no? Pero asomó la punta del iceberg, ¿no? Incluso más aportó algo de material y demás. Pero, en fin, parece que era unas que se guardaba la manga para que no se metieran con ella y cubrirse un poco las espaldas, ¿no? Pero al final de sus días, pues no sé, sola, abandonada, sin dinero y demás, pues no sé,
parece que se lo llevó a la tumba o se lo quitaron. En fin, fueron historias muy curiosas las que hubo en aquella época con esta Mata Hari española. Y es llamativo, Juan, que pese a que esta señorita alardeaba de ser amiga íntima de Franco, de tutearlo, bueno, pues este no intervino en su funesto final. No, bueno, que Franco en estas cosas, claro, eran, como pasa siempre del poder, ¿no? Que son amigos, pero un poco relativamente, ¿no? Ya no era la mujer que tenía muchos recursos, que había sido amiga del primo. Claro, cuando Franco era comandante, pues claro, ella era muy amiga del dictador, del general Primo de Rivera y demás, ¿no? Pero claro, luego ya fue perdiendo poder, ya claro, quedó al margen de los servicios secretos, del ejercicio del derecho, ya no tenía tantos contactos que en el extranjero, la edad también corría a su contra, y luego ya estos líos que había de Albacete el uno o el otro, pues se quedó un poco apartada, ¿no? Que sí, pero ya digo que en su momento hay anécdotas, por ejemplo, que ya siendo mayorcilla hacía un viaje a México en barco y coincidió con Manuel Aznar. Manuel Aznar era abuelo del expresidente José María Aznar, pues era su abuelo, era paisano mío, era de Chalar, un pueblo de Navarra y demás, y curiosamente más un hombre así que supo cambiarse de chaqueta, ¿no? Era del Partido Nacionalista Vasco, pero en fin, responsable de la selección de fútbol vasca y demás, en fin, con cierto aire nacionalista, independentista, pero después de la guerra se hizo muy del bando franquista y demás, y fue director de La Vanguardia, fue embajador en Marruecos, en Washington, en fin, ocupó cargos importantes y coincidió en un viaje con esta marquesa en el barco. Él iba a hacer un negocio con el presidente allá, creo que se llamaba Machado, de unas cajas de cerillas con la cara del presidente de México y demás, y coincidieron allá, y esta marquesa, aunque era mayor, se ve que estaba de buen ver, el Aznar se ve que era todavía de bragueta rápida, y se enrolló con ella. Y bueno, la travesía larga hasta que llegaron a México, pero una vez allá, pues él parece que intentó dejarla de lado, y es más, el presidente le había invitado a él a una cena y demás, y no quiso ir con ella, no, ya le dejó de lado y tal. Ya se había preparado, predispuesta, se había puesto como en sus buenos tiempos de atractiva, que no voy a ir yo, le cogió y le metió una paliza, le rompió la camisa sangrando, vamos, que si no es por los camareros que fueron a ayudarle a él, vamos, lo deja cao, ella a él. Total que ella fue triunfante a la cena y él no pudo ir. Incluso el presidente se debió enterar del incidente y no quiso saber nada con Aznar. Ni hubo negocio de cerillas, ni nada de nada. Y con la marquesa, encantado con ella. Hasta le regaló un par de caniches y demás a la marquesa. O sea, era curioso el caso de esta. Al tiempo, un día Manuel Aznar se encontró con el cuñado de Franco y secretario suyo, Franco Salgado Araujo, y porque este Aznar era muy ambicioso. Y había ocupado grandes cargos y tal. Y le dijo, hombre, que él había sonado para ministro de Información y Turismo, que a ver cuándo Franco le iba a hacer. Entonces Franco Salgado Araujo, el primo, pues dijo, es que Pacón, le llamaba Pacón, a Franco, al caudillo, le llamaba Pacón, dice, sabes que es muy serio para el tema de mujeres. Y tú te quisiste ligar, te quisiste, en fin, enrollar de mala manera, y tuviste un incidente con una íntima amiga suya. Y eso Franco no lo perdona. O sea que olvídate de ser ministro. Ahí echaste por tierra la baza de haber llegado al gobierno. O sea que, adiós. En fin, para que veas la importancia que esta mujer tuvo en su momento, ¿no? Hasta que al final, pues eso, se quedó, como tú bien dices, pues sola y abandonada. Pero eso ha pasado en mucha gente, en muchas figuras, ¿no? Del espectáculo, del arte, de la política, de todo. Juan, antes de despedirnos, sé que andabas trabajando en algún proyecto nuevo, evidentemente de Crónica Negra. Cuéntanos un poquito. Pues acabo de mandar a la editorial un libro sobre asesinos. Es más, quería que hubiera salido igual para Navidades o así, pero en fin, la editorial, yo es que sucede que el año pasado saqué 2 libros y uno salió casi en el otoño. Entonces, claro, las editoriales a veces quieren un poco diferenciarlos unos de otros para que uno no tape las ventas del anterior. En fin, digo las ventas porque son lo que piensan las editoriales, lógicamente ellos, ¿no? No los autores que apenas cobramos muy poco. Pero entonces me dijo, no, mejor para el nuevo año y demás. Y ahora pues me lo han pedido y precisamente lo mandé la semana pasada, un libro sobre asesinos, pero muy interesante y curioso, y saldrá inmediatamente después del verano. Va a salir, pero en fin, es un libro que habló de los principales asesinos de España, muchos desconocidos y demás, salen con imágenes, con fotos, o sea, es un libro interesante sobre, no sé, pues, ya digo, asesinos en serie, múltiples, en masa, otros asesinos muy extraños que ha habido, en fin, que ha habido que hacer una selección, pero eso, buscando casos desconocidos y en muchos pues, explicando
historia real, pues sobre todo en gente del pasado, pues bueno, que doy la historia leyenda, pero no se ha investigado a fondo por la realidad de ciertos asesinos, y ya digo, ya tengo ese libro, y luego sigo pues con algunas colaboraciones. La semana que viene subo a Madrid para grabar ahí en la 3 Media, que hay un par de proyectos, de series y demás, sobre crónica, vamos, sobre crímenes del pasado reciente y demás, pero en fin, un poco sigo con mi labor de historiador de la crónica negra contemporánea. En fin. No desisto de ello. Querido Juan, como siempre, ha sido un placer que hayas estado con nosotros hoy para hablarnos de esta historia con tantas idas y venidas, con tantas vueltas, tan misteriosa. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Buenas y misteriosas noches.